Então, no último evento, tínhamos 7 pessoas que falavam espanhol. 7 é assim, 7, ok? Gostava que toda a gente do mercado hispânico se levante. Yes! 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 E um casal grande responsável por isso, fez um trabalho incrível. Em tão pouco tempo, um dos casais mais incríveis que fizeram isto acontecer. Ajudem-me a receber, diretamente de Espanha, Zenaida e Alexandro! Yes! Yes! Tens aqui um, para ti. Passa palmas! Hola, bienvenidos a todos los españoles, sobre todo porque sé que habéis hecho un esfuerzo enorme. Y bueno, nosotros somos Zenaida y Alejandro y bueno, tenemos 29 y 30 años, somos de Sevilla. Y bueno, quería contaros nuestra historia porque aquí empezamos hace 3 meses y medio, pero como todos tenemos una historia anterior. Y bueno, estoy un poco nerviosa, la verdad. La primera vez que me subo a un escenario. Zenaida, habla despacio. Vale. Okay. Português, querem tradução? Não é preciso? Ok. Somos Bueno, muito inteligentes. Bueno, yo soy una estudiante, soy la típica niña buena que su madre siempre ha querido tener. He estudiado, he seguido los pasos que mi madre me dijo, yo estudié mi carrera. Soy, tengo que decirlo, chica de 5, yo soy la suficiente, pero yo estudié mi carrera de ingeniería, estudié mi máster de calidad y cuando cumplí me parece los 25 o los 26 años salí al mundo laboral. Y me encontré con que, bueno, era ya que venía toda la crisis. Yo había estudiado un año fuera de España, no me pude quedar porque ya también en Italia vino la crisis. Y bueno, pero soy muy luchadora y decidí pues buscar trabajo en donde fuese. Y mira, me cogieron en una consultora, estuve trabajando para el aeropuerto de Sevilla como responsable de calidad junto al director. Y estaba fantástico porque pasaba media jornada y me daban 600 euros. Para mí aquello era fantástico porque era media jornada y yo nunca había ganado un sueldo, más que había hecho prácticas de empresa donde me daban 300 euros. Y bueno, fue una pena porque aquello acabó porque la empresa se vino abajo y como era una empresa externa pues nos tuvimos que ir del aeropuerto. Y comencé a buscar trabajo y encontré un fantástico trabajo en el que el propio jefe me preguntó ¿cuánto quieres ganar? Y le dije, bueno, pues vale, 2.500 euros me parecen bien. Y mira, me dio el trabajo, yo no sé cómo lo conseguí, pero mira, ahí estaba yo trabajando como responsable de calidad en una empresa y llevaba debajo mía más de 20 personas. Pero claro, era genial porque yo había conseguido lo que mi madre me decía, estudia y encontrarás un buen trabajo. Pero resulta que poco a poco, al paso de los días, yo iba adquiriendo responsabilidades. Para mí genial, yo me sentía fantástica, yo decía, wow, he conseguido mis sueños, ¿no? Pero empezaron las responsabilidades, empezó un día, echaban 8 horas, al día siguiente había trabajo, 10 horas, al día siguiente 11 horas, 12 horas, y os puedo decir que hice un turno de 24 horas seguidas como responsable de esas 20 y pico personas. Era increíble, porque mis ojos ya, como anoche, es que ya yo andaba como sonámbula, trabajando y dirigiendo a las personas, no sabía qué, porque me ponía con los papeles, mi jefe se enfadaba, me ponía a dirigir algo y también se enfadaba, porque él estaba allí simplemente mirándome y enfadado por aquello que yo hiciera, siempre enfadado.
Y mira, yo no tengo cargo de familia. Es cierto que no hay con personas que no soy tan afín porque yo no tenía familia. Pero mira, precisamente eso es lo que me hizo luchar, salir de esa situación depresiva, porque pasé 2 meses horrible. Y salí de esa situación, decidí un día, por más que aquel trabajo me pagaban bien, por más la crisis, pero yo estaba en Málaga, estaba sola. No tenía ya amigos, porque mis amigos estaban a la distancia y yo no podía ir ni siquiera a verlos el domingo, porque el domingo también me llamaban para trabajar. Yo no tenía tiempo para mí, no tenía nada, no tenía vida. Solo trabajaba y por más dinero que ganaba, luego me decían, bueno, es que este mes no podemos pagar, te vamos a dar un 25%, para el siguiente mes te vamos a dar el resto. Llegaba ese otro mes, después de tanto trabajo, tantas exigencias, y yo cobraba el otro 25% del otro mes y ahí seguía sin ganar al final el sueldo que ni siquiera me habían prometido, ¿no? Y decidí irme. No entraba dentro de mi ética personal decirle a una persona que estaba enferma con el cargo de una familia, decirle, mira, si tú no vienes a trabajar, voy a llamar a otra persona. Vente aquí, ¿no tienes coche? Ven andando. Y eso no es justo porque eso se llama explotación. Aquel jefe era un explotador, allí habían trabajando personas negras, personas rumanos, y eso sí era explotación porque todos tenemos derechos, todos. Y aquello no se cumplía nada, tenías un contrato de horas. Entonces, bueno, os lo cuento porque es que no es justo que después de tantos años estudiando te veas que lo que era tu sueño no era tu sueño de verdad, era una mentira. Aquello no era un trabajo, no era una realidad, no era eso lo que yo quería, un trabajo y luego ser feliz el fin de semana o por la tarde, no, mentira. Y mira, me derrumbé, los 2 meses aquellos fueron horribles, me volví a vivir a casa de mis padres y lo pasé realmente mal, pero mira, soy muy luchadora y yo decidí que tenía que salir de esa depresión y bueno, me metí en internet a buscar pareja, porque claro, yo era una marginada porque no tenía vida y me encontré con Alejandro. Y bueno, mi vida cambió mucho porque bueno, yo os digo, soy muy luchadora, encontré otro trabajo y mira, eran 1.000 euros, pero bueno, los 1.000 euros, ya después de la situación que había pasado anteriormente, 1.000 euros por 8 horas, pues vale, me parecían bien, me parecían fantásticos. Y ahí me quedé, ahí estaba yo trabajando. Bueno, ahí fue con... ¿Internet funciona, sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, como Senida decía, ella ha contado un poco su historia, yo voy a contar algo la mía. Yo, por otro lado, hasta que nos encontramos, yo he estudiado como fisioterapeuta y tuve que estudiar en Murcia para poder hacer lo que quería porque en Sevilla no me daba la nota. Y mira, estuve estudiando la carrera durante 3 años, la carrera costó más de 20.000 euros. ¿Hay alguien que haya pagado algún dinero por estudiar? Y lo que sucedió es que durante esos 3 años yo fui aprendiendo una profesión. Después de terminar esos 3 años me vine a Sevilla y estuve trabajando y monté mi primera consulta. Invertí más de 10.000 euros en comprar aparatos, en comprar camillas, etcétera, ¿no? Y para empezar a ver el primer paciente y cobrar los primeros 20 euros. Y ese es el sistema que nosotros hemos conocido, ese es el sistema que hemos estado trayendo desde hace un tiempo. Yo estudié en una buena época, si hoy alguien estudia fisioterapia seguramente sea algo diferente. La vida cambia y eso tienes que saberlo también, ¿no? Y bueno, lo que fue pasando es que yo en ese momento empecé a trabajar. Trabajé también en el hospital de FREMAT, trabajaba por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el hospital de FREMAT. Y luego, a los 2 años de estar con ese trabajo entre la consulta y el hospital de FREMAT, compré un piso, hice una inversión de 210.000 euros para una vivienda donde ponerla como consulta. Ahí tenía 3 salas, 3 personas trabajando conmigo y mira, realmente me iba bastante bien. Yo estaba trabajando muchísimo. Yo cuando terminaba a las 3 de la tarde ya había echado una jornada de 8 horas y cuando una persona tiene un negocio y ha invertido tanto dinero, en su negocio se dedica poco o mucho. Muchísimo.
Más cuando te ha costado tanto, ¿no? Y tienes tanto que pagar al final de mes. Mira, yo trabajaba y terminaba como a las 11, 12 de la noche. Eso lo fui haciendo durante un mes, otro mes, un año, los fines de semana formación. A mí me encantaba mi profesión, siempre he disfrutado muchísimo. Pero cuando tú vas pasando un año y otro y vas viendo que para poder tener una calidad de vida, que para poder desarrollar la consulta, yo tenía que estar trabajando, mira, 12, 14, 15 horas al día. Yo ganaba más de 5.000 euros con 20 y pocos años. Muchas personas me admiraban. Y yo, ¿sabes qué es lo que le decía? Digo, mira, ¿sabes lo que ocurre? Que yo me estoy quedando sin tiempo. Sin tiempo para estar con mi familia, sin tiempo para estar con la gente que yo quiero, sin tiempo para poder ni siquiera estudiar, sin tiempo ni siquiera para poder disfrutar de lo que estás haciendo. Y eso fue lo que me sucedió. Empecé a perder la ilusión por lo que hacía. Entonces fue cuando tomé una decisión, pedí una excedencia en el hospital y encontré el network marketing. Ahí me hablaban de libertad, me hablaban de tiempo, me hablaban de algo que yo había estado soñando muchos años atrás. Como cada uno de vosotros tiene su sueño, ese era el mío. Y muchos de vosotros que estáis aquí seguro que compartís este sueño, porque si estáis aquí, yo pienso que al final todos, según nuestros sueños, vamos a estar juntos. Y creo que este punto ha llegado a nuestra vida. Ahí fue cuando yo decidí unirme a un equipo, empezar a aprender esa nueva profesión, la cual agradezco porque he aprendido muchísimo, aunque no económicamente, ¿cierto? Pero, mira, yo recuerdo que todos los fines de semana me iba a Málaga a formarme, a aprender, porque yo quería tener esa reunión que había en Málaga, en Sevilla. Yo me iba a Valencia para aprender de un rally, de un evento. Yo me iba a Barcelona, yo a Óscar Nájera lo conocí en Colombia. Fui aprendiendo cada día más. Pero todo eso me costaba de mi bolsillo. Lo que sucedió fue que en 2 años y medio que yo desarrollé ese negocio, pasé de ganar 5.000 euros al mes a cobrar menos de 500. Y cuando tú tienes un estilo de vida adaptado a 5.000 euros, lo que sucede es que cuando baja tu ingreso, tus gastos no bajan igualmente. Ahí fue cuando, un momento muy difícil de mi vida, fue cuando decidí poner el piso en alquiler para poder pagarlo. Ahí fue cuando aprendí que cuando te envían cartas y cartas, a veces esas cartas no son de amor, son cartas del banco. Mira, no sé, mira, es verdad, es cierto. Era una carta y otra y otra y yo no sabía qué hacer porque yo no tenía dinero. Fue un momento en el que ni siquiera tenía dinero para poder irme a un hotel, no tenía dinero para poder irme a un hostal. Estuve más de 2 semanas viviendo en el coche. Muchos de vosotros me veis aquí arriba, pero imagínate la de vueltas a la cabeza que tú le das cuando estás viviendo en el coche, cuando tú piensas que lo que tú estabas haciendo tú no estabas preparado, empiezas a vibrar tu autoestima, empiezas a ver, entras en un estado de depresión, entras en un estado en el que empiezas a sentir que lo que estabas haciendo no tenía sentido, que era mentira, empiezas a colmar tu alma, ¿no? Ahí fue cuando, después de eso, un amigo me dijo, vente a mi local. Estuve viviendo durante 6 meses en un local donde pasaban terapias y yo todas las noches iba hacia la cama con un colchón. Por la mañana me iba porque iban a seguir pasando consultas. Y las cartas seguían siguiendo. Ahí llegué al punto más difícil de mi vida, un punto donde no tenía absolutamente nada. No tenía dinero, la autoestima la tenía muy baja, estaba en un estado de depresión y pasaban constantemente los días y yo no veía ninguna solución. Ahí, algunos días, yo echaba 5 euros de gasolina. 5 porque no tenía más. A lo mejor había cobrado 20 euros de un paciente y tenía para pasar 2 días. Tenía que pagar la gasolina, tenía que pagar el teléfono de prepago. Mira, yo tenía que hacer cábala para poder subsistir, comer lo que podía, y eso es una realidad para mí y para muchos. Y fue un momento muy duro en mi vida, porque las cartas seguían llegando, empezaban a hablar de embargar, yo solo escuchaba embargos
historias de embargos. Mis padres habían avalado mi casa, habían avalado mi piso y habían creído en mí, pero las circunstancias eran muy difíciles para mí. Ahí fue cuando tuve que tomar una decisión, porque ya si no fuera por mí, yo hubiera dejado que se hubiesen llevado mi piso, y os lo prometo, lo hubiese dejado. Pero cuando mi piso estaba avalado por la casa de mis padres, yo digo, si yo me rindo, tiran con ellos también. Y si no era por mí, yo tenía que mirar también por ellos. Si yo no luchaba por mí, yo tenía que luchar por aquellas personas que más me han querido en mi vida, por aquellas personas que me pagaron una carrera, por aquellas personas que creyeron en mí, por aquellas personas que confiaron en mí, por aquellas personas que siempre me han dado todo el amor y nunca me han exigido nada. Yo tuve que creer en mí. Ahí tomé una decisión, porque cuando tú no tienes miedo, cuando tú no tienes nada, tampoco tienes miedo. Ahí tomé la decisión de salir de esa situación por ellos, de tomar un cambio dentro de mí. Puede ser que tú no encuentres en ti la suficiente motivación para salir de donde estás. Búscala, y yo la encontré ahí. Yo decidí que no iba a echarle la culpa a la crisis, que no iba a echar la culpa a todo lo que estaba sucediendo fuera, que no iba a echar la culpa a la fisioterapia, que no iba a echar la culpa al network, que no iba a echar la culpa a nadie. Yo decidí dentro de mí hacer un cambio. Y cuando... Mira, cuando tú decides hacer un cambio dentro de ti, y eso es algo que tú sientes, tú dices, yo voy a salir de aquí. Y entonces fue que esa creencia, empecé a leer libros de crecimiento personal, empecé a leer libros de Robert Kiyosaki, de educación financiera. Yo dije, no sé cómo, pero voy a salir, no sé cómo, pero voy a salir, no sé cómo, pero voy a salir de aquí. Y fue entonces que empecé a tener de 2 a 4 pacientes a la semana, a 8, a 10, a 14, a 50 pacientes a la semana. Yo logré salir de esa situación, yo logré hacer un cambio en mi vida, yo logré volver a recuperar mi piso, volver a recuperar la casa de mis padres. Pero mira, yo salí de esa situación, salvé la situación, pero dentro de mí siempre ha habido ese anhelo de libertad, siempre ha habido ese anhelo de motivación, ese anhelo de tener tiempo, de lograr tus sueños, siempre lo he tenido. No lo pude conseguir en aquel momento, pero yo siempre lo he tenido. Fue entonces cuando Zeneida y yo estábamos juntos y en su nueva empresa, la empresa tenía problemas para continuar. No sabía si iban a durar un mes, no sabían si iban a durar 2 semanas. Le decían que mañana no seguían, al día siguiente le decían que seguían, al día siguiente le decían que no seguían, al día siguiente que sí. Y mira, eso empezó a menoscabar nuestra relación. Ella se sentía estresada, estaba triste, un día llegaba llorando y yo digo, mira, tú no te preocupes. No te preocupes porque nosotros vamos a salir de ahí. Yo te voy a encontrar una solución. Vamos a buscarla porque para el que cree, todo es posible, chicos. Y entonces fue cuando empecé a buscar y un día volví a encontrar a Óscar en internet, en Facebook. Vi un anuncio y yo digo, yo tengo que llamarlo, tengo que hablar con él, yo tengo que saber si esto es verdad o no. Un día lo llamé, dijimos de vernos por la noche, de hacer una reunión. Y ahí empezó todo. Bueno. Yo me quedaba sin trabajo y tenía que buscar sea donde sea, aunque fuese vendiendo, aunque a mí no me gustase. Y bueno, Alejandro había decidido que hacíamos el negocio, confiaba en su amigo y lo hicimos. Empezó con lo básico, 1 semana, pero al pasar unos días, que no habíamos hecho nada, al pasar unos días, llega un día a casa y me ha dicho, hemos comprado todos los cursos. Alejandro había apostado por el negocio, yo apostaba por él, pero el negocio no lo veía.
Yo no creía en esto, era algo en internet y por más que nosotros estábamos juntos gracias a internet, un negocio en internet a mí me parecía muy real. Intenté ver los cursos, os lo prometo, nunca los vi. Nunca, porque no me enteraba, lo ponía y veía esa casa, digo, eso no es para mí. Y mira, pues al final había un evento a la semana o a las 2 semanas y vinimos. Estábamos en aquel rincón. Recuerdo que Tatiana era 15K y está aquí hoy, ¿eh? Y nosotros éramos Olin, pero teníamos a Chema, que había puesto solamente con lo básico. Incluso a Alejandro le había dejado el dinero para hacer eso. No teníamos nada. Y mira, hoy estamos aquí. Y ya no por el dinero, porque el dinero, fíjate, sino es que ahí hay 18 personas que vienen con Alejandro y conmigo. Ellos creyeron en nosotros, pero no ha sido fácil tampoco. Porque... E no último mês, ou no total destes 4 meses, nosotros hemos alcanzado, después de 3 meses y medio, casi 4 meses, más de $25,000. Pero Silvio, lo mejor no es nuestro dinero. Yo quiero decir que lo mejor no es nuestro dinero. Lo mejor es que ahí hay personas que han confiado en nosotros, que han venido aquí porque quieren hacer lo mismo que yo hice aquel día, a entender este negocio y empezar con el pie derecho el lunes. Y mira, como Paqui y Rafa, que ya han ganado más de $1,600 en un día. Chema, 700. Chema. Es nuestro equipo. Gracias, Sofía. yes! Uma grande salva de palmas! Quando nós perseguimos os nossos sonhos, há altos e baixos. Quando nós estamos lá no fundo do poço, quando não temos nada, não há medo. Quando não temos nada, não há medo. Sabem porquê? Porque agora só pode ser a subir. Quando estiverem no fundo do poço e se vos mandarem terra, não se preocupem. Usem essa terra para sair do poço. Ok?